Miremos lo que dice desde el versículo 17 en adelante. Aconteció un día que él estaba enseñando y estaban sentados los fariseos y doctores de la ley, los cuales habían venido de todas las aldeas de Galilea, de Judea y Jerusalén, y el poder del Señor estaba con él para sanar. Y sucedió que unos hombres que traían en un lecho a un hombre que estaba paralítico, procuraban llevarle adentro y ponerle delante de él. Pero no hallando cómo hacerlo a causa de la multitud, subieron encima de la casa y por el tejado le bajaron con el lecho, poniéndole en medio delante de Jesús. Al ver la fe de ellos, le dijo: hombre, tus pecados te son perdonados. Entonces los escribas y los fariseos comenzaron a cavilar diciendo: ¿quién es este que habla blasfemias? ¿Quién puede perdonar pecados sino solo Dios? Jesús entonces, conociendo los pensamientos de ellos, respondiendo les dijo: ¿qué caviláis en vuestros corazones? ¿Qué es más fácil decir: tus pecados te son perdonados? O decir: levántate y anda. Pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados, dijo al paralítico: a ti te digo, levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. Al instante, levantándose en presencia de ellos y tomando el lecho en que estaba acostado, se fue a su casa glorificando a Dios. Y todos, sobrecogidos de asombro, glorificaban a Dios, y llenos de temor decían, ¿qué decían? Hoy hemos visto maravillas. Muy bien. Si yo hoy les preguntara cuál es la necesidad más grande que hay en tu corazón, en una lista, en orden, ¿sí? ¿Cuál es la necesidad más apremiante que yo tal vez pueda tener hoy? Creo que todos nosotros haríamos listas muy diversas, muy diferentes. No sé qué tipo de cosas pondría cada uno. Pero hoy vamos a ver cuál fue la necesidad en la que Jesús se enfocó en este hombre. Vamos a ver cómo Jesús nos revela la verdadera necesidad del corazón de este hombre. Y creo que el punto más importante del texto que nosotros hemos leído hoy está en el versículo 20, donde dice que al ver la fe de ellos, le dijo: hombre, tus pecados te son perdonados. Miren, el tema más importante del cristianismo es el perdón, es el perdón de pecados. El tema más importante a lo largo de toda la escritura del plan de redención es que Dios ofrece perdón a los hombres. ¿Sí es claro? El tema del perdón es el tema central del Evangelio. El tema del perdón es el corazón mismo del Evangelio. Si nosotros entendemos el perdón, nosotros podremos ver, admirar la grandeza de la obra de Cristo. Nosotros tenemos una necesidad apremiante de ser perdonados. ¿Sí es claro? El tema del perdón está a lo largo de toda la Escritura. Y quiero que solo miremos dos pasajes, un segundo, solamente dos pasajes. Éxodo 34. Mira Éxodo 34, lo que dice el versículo 6 en adelante. Miren lo que dice Éxodo 34, desde el versículo 6. Y pasando Jehová por delante de él, proclamó: Jehová, Jehová, fuerte, misericordioso y piadoso, tardo para la ira y grande en misericordia y verdad, que guarda misericordia a millares, que perdona la iniquidad, la rebelión y el pecado, y que de ningún modo tendrá por inocente al malvado, que visita la iniquidad de los padres sobre los hijos y sobre los hijos de los hijos. Este es uno de los versículos más potentes del Antiguo Testamento,
porque describe la naturaleza perdonadora de Dios. ¿Sí es claro? Ahí utiliza, son puros sinónimos, y dice: tú eres misericordioso, eres clemente, tú eres lento para la ira, eres amplio en misericordia, eres grande en perdonar. Y nosotros tenemos que ver que el perdón únicamente a nosotros lo puede conceder Dios. ¿Sí es claro? Dios es la fuente de perdón. Dios es quien perdona nuestras iniquidades, nuestros pecados, nuestras maldades. Dios es quien nos perdona. Miremos este último, para ya entrarnos bien en el tema, en Miqueas 7. Muy bien, miren lo que dice, un segundico, Miqueas 7, en el versículo 18. Miqueas 7, 18, miren lo que dice. ¿Qué Dios como tú, que perdona la maldad y olvida el pecado del remanente de su heredad? No retuvo para siempre su enojo, porque se deleita en misericordia. Él volverá a tener misericordia de nosotros, sepultará nuestras iniquidades y echará en lo profundo del mar todos nuestros pecados. La necesidad más grande del hombre es experimentar perdón, y les voy a explicar por qué. Cuando nosotros ofendemos a alguien, de alguna forma, cuando nosotros hemos ofendido a alguien, nosotros necesariamente tenemos que pedir perdón para que haya reconciliación, para que la relación sea restaurada y para que podamos volver a tener comunión y amistad. ¿Sí es claro? Si nosotros ofendemos a alguien con alguna palabra odiosa, con algún acto odioso, inmediatamente lo que va a suceder con esa persona es que esa persona se va a enojar contra nosotros. Y inmediatamente nos vamos a aislar y la relación va a quedar rota, va a quedar quebrantada, va a quedar quebrada. ¿Sí es claro? Entonces hay una necesidad ¿de qué? De perdón. El perdón es la barrera que quita esa enemistad que hay entre una persona y yo. ¿Sí es claro? Ahora, este pasaje nos dice que nosotros necesitamos experimentar el perdón de Dios. ¿Por qué? Básicamente porque todos nosotros, desde que nacemos hasta el día en que nos encontramos con Cristo, nosotros vamos a llevar nuestras vidas a nuestra forma, a nuestro modo, a nuestra manera, según nuestro propio criterio. Llevamos nuestra vida según lo que vemos en televisión, según lo que otras personas nos cuentan, según lo que queremos nosotros ser y hacer. Y a lo largo de nuestras vidas llevamos una vida completamente separada de Dios, llevando nuestra vida a nuestra forma, a nuestro modo, a nuestra manera. Y básicamente a lo largo de nuestro caminar, nosotros nos la pasamos ofendiendo a Dios, ofendiendo sus leyes, ofendiendo su santidad, ofendiéndolo a quien es Él. ¿Sí es claro? Cuando nosotros empezamos a leer la Biblia, eso pasa muchísimo, cuando un cristiano genuino empieza a leer la Biblia, él inmediatamente empieza a ser convencido completamente de pecado. ¿Sí es claro? Hay muchas cosas que nosotros no conocemos y que descubrimos cuando nosotros leemos la Biblia, y básicamente nosotros nos tenemos que dar cuenta de algo, y es que nosotros hemos ofendido a Dios, nos hemos apartado de Él, no le hemos tenido en cuenta, no le hemos dado la gloria merecida. Ese fue el pecado del Edén. Dios le dijo a Adán y Eva: mira, de todo árbol tú puedes comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, el día que de él comas, tú morirás. Inmediatamente hicieron eso, quisieron quitarle la gloria a Dios, quisieron quitarle la gloria de vida a su nombre, quisieron quitarle la honra merecida a Él, y empezaron a vivir sus vidas de acuerdo a su modo, a su cultura, a sus capacidades, a sus pensamientos. Y si tú te das cuenta, es la naturaleza común de los hombres. La naturaleza común de los hombres es dejarse guiar y dejarse llevar por el sistema de este mundo. El sistema de este mundo te dice: tú necesitas ser feliz en el dinero, en el reconocimiento, en el poder, en la fama, en todas esas cosas.
Y cuando uno entrevista a hombres que han alcanzado posición, que han alcanzado dinero, que han alcanzado fama, ellos mismos tienen que reconocer que esas cosas no le han llenado. ¿Es claro? Muchos hombres persiguen lo que este mundo les ofrece y nada de eso puede llenar sus vidas, la necesidad de su corazón. Han llevado su vida a su forma, a su modo, a su manera. Yo puedo ser exitoso, yo puedo ser fracasado, pero si yo he llevado mi vida sin tener en cuenta a Dios, yo me he pasado mi vida ofendiéndole a Él. Yo he pasado mi vida yendo en contra de Él sin tenerle en cuenta. Cuando nosotros leemos Isaías 43 dice que a los llamados de mi nombre, para gloria mía los he escogido, los he creado. El propósito principal del hombre es vivir para la gloria de Dios, vivir para la gloria de Él. Que una familia, que un corazón, que una vida se someta, se ciña y se entregue voluntariamente a Dios para darle gloria a Él, ¿sí es claro? Nosotros por naturaleza somos muy egoístas. Esa es la naturaleza del pecado. La naturaleza del pecado es el egoísmo. Primero yo, segundo yo, tercero yo. Todo se trata de mí, todo debe girar en función de mí y todo debe ser para mí. Es la naturaleza de todos los hombres. Todos los hombres son egoístas, centrados en sí mismos. Piensan en sí mismos, viven para sus propósitos, para sus planes, para sus sueños y todo se trata de mí, ¿sí es claro? Eso es vivir una vida completamente aislada e independiente de Dios. Cuando una persona llega al cristianismo es impresionante con la cantidad de conceptos mal adquiridos que nosotros traemos del mundo. Son una cantidad de fortalezas impresionantes en sus mentes, en sus corazones, arraigados de familia, de casa, de cultura. Y es impresionante cómo todos nosotros nos acostumbramos a andar, a vivir, a movernos y a caminar en contra de lo que Dios quiere. ¿Sí es claro? O sea, es impresionante. Toda nuestra vida nos la hemos pasado ofendiendo a un Dios santo. Por eso nosotros necesitamos ser reconciliados, ser restaurados, ser perdonados. ¿Sí es claro? Antes de adentrarnos en el tema, quiero que entiendas algo. Dios es un Dios tremendamente misericordioso. Dios es un Dios tremendamente perdonador. Lo vimos en Éxodo 34. Utiliza muchos sinónimos para decir Dios ha perdonado. Pero para que yo pueda perdonar, pedir perdón, yo tengo que entender que he ofendido al que necesito pedirle perdón, ¿sí es claro? Y una persona solamente puede encontrar salvación y vida eterna cuando entiende que ha ofendido a Dios, viviendo una vida de acuerdo a sus normas, viviendo una vida de acuerdo a sus propósitos, viviendo una vida de acuerdo a sus caminos. Solamente aquel que reconoce que ha ofendido a Dios puede encontrar en Él perdón, ¿es claro? Si yo creo que no he ofendido a alguien, yo no le voy a pedir perdón. Solamente cuando yo entiendo que me he rebelado en contra de Dios, que me he rebelado en contra de su santidad, de sus mandamientos, es que yo voy a ver mi necesidad de reconciliación, pero ahorita hablamos un poquito acerca de eso. Volvamos ahora sí a Lucas. Lucas 5, en el versículo 17, ¿sí? Muy bien. Miren lo que dice el versículo 17. Aconteció un día que el que estaba haciendo, estaba enseñando. Otra vez, hemos ido versículo por versículo por versículo en el Evangelio de Lucas y nosotros podemos ver que la misión principal de Cristo es la enseñanza, la predicación del Evangelio, la predicación de la palabra. Él no fue un sanador, Él no fue meramente un hombre pacífico. El principal propósito de Jesucristo fue predicar el Evangelio, fue predicar la salvación, fue predicar el perdón de pecados. ¿Sí, claro? Ahora, necesito ubicarlos un poco contextualmente para que podamos entender la profundidad del pasaje. Espero que me entiendan y me tengan paciencia. Miremos un momentico lo que dice Mateo 9. Mateo 9, Lucas 5 y Marcos 2 hablan de este mismo evento, ¿sí es claro?
Mateo 9, Marcos 2 y Lucas 5 hablan de este mismo evento. Ahora, miren un momentico lo que Mateo nos dice acerca de este evento en el capítulo 9. Miren un segundito lo que Mateo nos dice. ¿Ya lo tienen ahí? Sí. Miren lo que dice Mateo 9:1. Entonces, entrando Jesús en la barca, pasó al otro lado y vino a su ciudad. ¿Sí es claro? Si ustedes miran el capítulo anterior, Mateo 8, Jesús ha ido a la región de los Gadarenos, o sea, Jesús salió de Israel, fue a la región de los Gadarenos, le salió un hombre endemoniado, dice que tenía 200 demonios, dice que ese man estaba desnudo, dice que se pegaba, estaba atado con cadenas. Jesús lo libera, Jesús lo salva, Jesús quita toda su opresión, quita sus cadenas y dice que la gente de esa ciudad quedó tan aterrada que querían que Jesús se fuera. O sea, no se explicaban. Este hombre era el que nosotros veíamos loco, pegándose, desnudo en los cementerios, en los sepulcros. A Jesús lo quisieron echar porque no creían esa obra tremenda, ¿sí es claro? Entonces Jesús vuelve de la región de Gadara a la región de Israel. Y esto es importante. ¿Por qué es importante? Porque aquí nosotros podemos entender que más o menos en el ministerio de Jesús ha transcurrido alrededor de un año. Jesús lleva alrededor ya de un año predicando cuando sana al paralítico. Cuando él sana al paralítico, Jesús ya lleva alrededor de un año de ministerio. Y hay algo importante que sucede en ese año de ministerio, y es que los líderes religiosos de la época empiezan a atacar a Jesús y empiezan ya a enojarse con Jesús por su predicación y por el estilo de su predicación. El primer evento que nosotros vemos en la vida pública de Jesús, ¿alguien sabe cuál es? Es cuando Jesús entra en el templo en Juan 2, ¿sí es claro? Entonces mira, el Evangelio de San Juan, capítulo 2, 3, 4 y 5, son los primeros eventos en la vida de Jesús. Juan 2, Juan 3, Juan 4 y Juan 5. Entonces el primer evento es Juan 2. En Juan 2, Jesús entró en el templo, vio que la religión la habían vuelto un negocio, muy parecido a hoy en día, ¿sí es claro? Vio que los sacerdotes se estaban lucrando de la fe de las personas. Inmediatamente Jesús se enojó tremendamente con eso, volcó la mesa de los cambistas, volcó las palomas, quitó todo, absolutamente todo. Jesús abiertamente se fue en contra de los líderes religiosos, y para esta época los líderes religiosos están muy enojados. Están enojados con Jesús por su predicación, por sus palabras, por sus obras, y están tan enojados que miren lo que dice Juan 5:16. Mira lo que dice Juan 5:16. Y por esta causa, los judíos, ¿qué hacían? Perseguían a Jesús. ¿Y procuraban qué? Porque hacía estas cosas en el día. Al año del ministerio de Jesús, ya los judíos, ¿qué querían hacer? Matarle. Ya estaban planeando, haciendo un plan contra él para matarle. Volvamos un segundito a Lucas y ya me quedo quieto ahí. Que me dicen este muchacho, vaya allí para allá. Lucas 5. Miren lo que dice el versículo. Perdón, miren un momentico, Lucas 4. Lucas 4. Lucas 4:29. Y levantándose le echaron fuera de la ciudad y le llevaron hasta la cumbre del monte sobre el cual estaba edificada la ciudad de ellos para despeñarle, mas él pasó por en medio de ellos y se fue. Lucas 4. Jesús es Jesús de Nazaret, ¿se acuerdan? En su ciudad, en Nazaret, él predicó
Y dice que ese día inmediatamente quisieron cargarlo, llevarlo a un monte y lo querían matar. Desde Juan 5 y desde el principio del ministerio de Jesús, a Jesús lo quieren matar. Ahora, ¿qué es lo que más les enojaba a ellos? ¿Y por qué ellos verdaderamente querían matar a Jesús desde el principio de su predicación? Vamos a Lucas 5 un segundo. Muy bien, ahora sí. Aconteció un día que el que estaba haciendo. Lucas 5:17, ¿sí? Aconteció un día que él estaba enseñando y estaban sentados los fariseos y ¿quiénes más? Y los doctores de la ley. Jesús está enseñando y la enseñanza de Jesús siempre fue la misma. La enseñanza de Jesús fue para los pobres, para los ciegos, para los cautivos, para los quebrantados, para todos aquellos que reconocen su pobreza y su incapacidad espiritual. Y ese es un mensaje muy ofensivo y muy doloroso para aquellos que tienen una justicia propia, los fariseos. Los fariseos son aquellos que tienen una justicia propia en sí mismos. Se creen justos, se creen buenos. No le hago daño a nadie, no le hago mal a nadie. Yo soy un buen padre, soy un buen ciudadano. No soy como este hombre que toma, no soy como este hombre que bebe, no soy como estos otros hombres. Yo soy una gran y una buena persona. Jesús atacó completamente la justicia de aquellos que se creen buenos. Y para eso tenemos que entender qué es un fariseo. Básicamente, en la época de Jesús, en Israel, habían 4 clases religiosas. La primera de ellos son los fariseos, ¿sí? Los fariseos más o menos nacen o se forma ese grupo 500 años antes de Cristo, en Esdras. Ellos, básicamente la función de ellos, de los fariseos, es que no querían que las personas pecaran. Ellos no querían que las personas pecaran. Ellos querían guardar a las personas de que pecaran, ¿sí es claro? Entonces, ¿qué hicieron los fariseos? Adicional a la Biblia o adicional a las escrituras del Antiguo Testamento, crearon algo que hoy se conoce como el Talmud. Entonces, ¿el Talmud qué es? El Talmud es una cantidad de enseñanzas de maestros rabinos donde ellos ponían cosas para que las personas guardaran la ley, ¿sí es claro? O sea, ellos ablandaron un poco la ley. ¿Qué quiere decir eso? Por ejemplo, en la Biblia dice que el día del Señor no se podía hacer absolutamente nada, no se puede hacer ninguna obra. ¿Qué hicieron los fariseos? Los fariseos dijeron, bueno, como en la Biblia dice que en el día del Shabbat no se puede hacer ninguna obra, entonces nosotros ¿qué vamos a hacer? Nosotros vamos a prohibirle a las personas que no pueden caminar más de 1 kilómetro el día sábado. ¿Sí es claro? Entonces, ¿qué hicieron? Ellos dijeron, el Señor dice que no puedes hacer ninguna obra. Entonces los maestros de la época que dijeron, ustedes no pueden caminar más de 1 kilómetro. Y así hicieron alrededor de unas 1000 leyes, donde pusieron una carga pesada sobre las personas, los fariseos, ¿sí es claro? Básicamente en la época de Jesús, la mayor cantidad de personas eran fariseos, era como la clase media de la época. La otra clase religiosa de la época eran los saduceos, los ricos, los elitistas de la época, la gente rica de clase. Todos los saduceos eran sacerdotes, todos ellos eran ricos, eran muy liberales, tenían una teología muy liberal. Los otros son los celotes iban en contra de Roma, eran los revolucionarios de la época, los celotes iban en contra del gobierno. Y finalmente los esenios, que eran monjes que se aislaban, ¿sí es claro? Pero aquí Jesús está lidiando con fariseos y está lidiando con doctores de la ley. ¿Qué es un doctor de la ley? Los doctores de la ley eran fariseos preparados, o sea, ellos estudiaban, son los teólogos de la época, ellos eran teólogos, ellos se preparaban, ellos estudiaban profundamente las escrituras, y es la primera vez que Jesús tiene este tipo de audiencia, ¿sí es claro? Si nosotros hoy viéramos entrar un judío ortodoxo y que se sentara en los primeros lugares, porque ellos amaban los primeros lugares,
para ser vistos por las personas. Si ellos se sentaran aquí, nosotros fácilmente podríamos reconocerlos. Ellos usan el talit, la kipá, las trenzas, o sea, son muy fáciles de reconocer a la vista, a un judío ortodoxo. Entonces, este es el público ante el cual Jesús se está presentando, este es el público que Jesús tiene, y este público es muy importante porque al final, como ustedes lo vieron, dice, este hombre o es Dios, o este hombre habla blasfemias, ¿sí es claro? Ahora, ¿cuál es el punto de la justicia propia y por qué Jesús atacó tanto a los fariseos? Cuando uno entrevista a personas en la calle, cuando uno sale a evangelizar, a las personas les gusta justificarse mucho, ¿sí es claro? Entonces, por ejemplo, nosotros le decimos a las personas, ¿tú alguna vez has mentido? Sí. ¿Cómo le llamas a una persona que ha mentido? Un mentiroso. Muy bien. ¿Tú alguna vez has robado? La mayoría de personas, es increíble, la mayoría de personas dicen, no, nunca. O sea, nunca cogiste 50 pesos, nunca has comprado una película pirata, nunca robaste tiempo en tu trabajo. Obviamente todas las personas han robado. ¿Cómo le llamas a una persona que ha robado? Un ladrón. Bien. Jesús dijo que si tú miras a una mujer y la codicias y la deseas en tu corazón, solo la codicias y solo la deseas, es como si hubieras adulterado. Ya adulteraste con ella. ¿Alguna vez has mirado a una mujer con codicia? Sí, claro. Jesús dijo que si tú te enojas, eso está en Mateo 7, si tú te enojas contra tu hermano, ya es como si lo hubieras asesinado en tu corazón. ¿Alguna vez te has enojado con tu hermano? Claro, eres un asesino de corazón. Entonces uno le dice a las personas, por tu propia confesión, por tus propias palabras, tú eres mentiroso, tú eres ladrón, tú eres asesino y tú eres adúltero. Si tú murieras hoy, si tú murieras en este día, ¿qué crees que Dios te diría? ¿Entrarías a la vida eterna o entrarías a la condenación? ¿Sí es claro? A mí algo que me impacta muchísimo de este pasaje es que ustedes vieron que 4 hombres llevaban cargado al paralítico, ¿sí es claro? Jesús está predicando en una casa grande, y de repente llegan 4 hombres, hay mucha gente, este man está en una camilla, es un paralítico, vienen con el hombre y a causa de la multitud no pueden pasar, ¿sí? Yo creo que ellos empezaron a decir, disculpe, perdón, déjenos pasar, queremos estar donde Jesús, pero la casa estaba tan llena que esos hombres no podían pasar, no podían entrar, ¿sí es claro? Entonces, ellos lo que tienen que hacer es subir por el techo y ellos empiezan a abrir el techo. Imagínate que nosotros estamos predicando acá, alguien empieza a hacer un ruido, empieza a abrirse el techo, dice que estos 4 hombres lo descuelgan y lo ponen completamente delante de Jesús, ¿sí es claro? ¿Cuál es el punto? Que yo en esos hombres veo una prisa, veo un afán. Jesús lleva 1 año predicando, pero esos hombres ese día se despertaron con un afán impresionante, con un afán increíble. Querían poner al paralítico delante de Jesús. Y escuchando la prédica de Spurgeon, él decía que hay un tipo de parálisis que se llama la parálisis universal. Y la parálisis universal básicamente lo que hace es que la persona va a morir muy rápido. Y la muerte es algo que inquieta el corazón de todas las personas. Porque si tú viviste una vida apartada de Dios, lejos de su presencia, lejos de su palabra, lejos de su salvación, cuando viene la muerte tú sientes miedo, tú sientes temor, ¿sí es claro? Hebreos 9:27 dice que va a llegar un día en que todos nosotros vamos a comparecer delante del trono de Dios. Es algo así como un tribunal. Dios es el juez y tú vas a ser juzgado por tu vida, por todo lo que hiciste, ¿sí es claro? Cuando tú te pares delante de ese juez santo, delante de ese juez justo,
delante de ese juez benigno, ¿tú crees que Él te va a perdonar o tú crees que Él te va a dar vida eterna? ¿Sí es claro? Inmediatamente lo que nace en el corazón de las personas es la justicia propia. No sé si de pronto alguien nos hace el favor de abrir atrás. Gracias. Inmediatamente en el corazón de alguien lo que sale es la justicia propia, ¿sí? Y quiero que veas algo y espero lo puedas comprender. Cuando nosotros estemos delante de Dios, ninguna de nuestras obras, ninguna de nuestras justicias nos podrán salvar. ¿Por qué? Porque tú y yo hemos ofendido la ley de un Dios santo. Tú dices, yo he sido mentiroso, yo he sido ladrón, yo he sido adúltero de corazón, yo he ofendido la ley de un Dios santo. Y cuando yo esté en un tribunal delante de ese Dios santo y que es el juez justo de toda la tierra, lo que ese juez va a hacer es un juicio. Es cuando nosotros estamos hablando con las personas, inmediatamente lo que las personas dicen es, Dios a mí me va a perdonar. Dios en ese instante a mí me va a perdonar. Él me va a ofrecer perdón. Pero con esa teología hay un gran problema. Y espero que lo puedas entender. Mira, básicamente, Dios es atemporal. Dios no está limitado por el tiempo. Y el Salmo 90 dice que todos nuestros pecados y que todas nuestras maldades están delante de Él. Es como si todos los pecados de nuestra vida los hubiéramos cometido el mismo día que estamos delante de Dios, ¿sí es claro? O sea, si tú te presentas sin Cristo delante de Dios, que es el juez justo, que juzga toda la tierra, todos los pecados que tú cometiste durante toda tu vida van a estar delante de Él. ¿Sí es claro? Es como si ese mismo día, haga de cuenta que en un día todos nosotros cometimos todos los pecados en nuestra vida. Necesitaríamos por ahí muchos días, o sea, en un día no alcanzamos, ¿sí? Pero haz de cuenta que en el mismo instante, delante de Dios están todas tus transgresiones. ¿Cómo se siente un Dios justo? Ofendido. Se siente ofendido porque Él es santo y porque Él es justo, ¿sí es claro? Entonces mira, ¿qué dice la gente? Dios en ese momento me va a perdonar porque Él me perdona. Pero con ese punto hay un gran problema y espero que lo puedas entender. Como Dios es un juez justo, Él lo que tiene que hacer es justicia. La labor de un juez es hacer ¿qué? Justicia. Siempre me gusta dar este ejemplo. Haz de cuenta que un hombre llega a tu casa con un cuchillo grande, así como muchos se armaron en el 21N, ¿sí? Un cuchillo grande. Y ese hombre entra y mata a toda tu familia con cuchillo, un salvaje. Y tú entras y ves que ese hombre ha matado a toda tu familia con un cuchillo, toda. En ese momento llega la policía y coge a ese hombre, ¿sí es claro? Cuando nosotros llevamos a ese hombre al tribunal, ¿qué esperamos que el juez haga? Justicia. Condena a este hombre malvado y condena a este hombre perverso. Él mató a mi familia. Ahora, ¿qué pasa si el juez sale y dice, yo soy un juez misericordioso? Yo soy un juez lleno de amor y lleno de bondad. Yo te perdono y lo deja libre. ¿Qué sucede? Ese juez es injusto, es un juez injusto, es un juez malvado, es un juez corrupto. Ese juez se ha hecho amigo de las personas malas y de las personas corruptas. Ese juez es malvado, ¿sí es claro? Es como alguien decía, miren, haga de cuenta que una persona vivió 100 años. Y esa persona durante sus 100 años, es un ejemplo, es un hipotético, ¿sí? Durante 100 años, cada mes enviaba 1.000 millones en donaciones a los niños. Durante 100 años, cada mes, esa persona enviaba 1.000 millones de pesos en donaciones a los niños. Pero solo hubo un problema, que en esos 100 años violó a un niño y lo descuartizó. ¿Esa persona debería ser inocente o culpable? Culpable. Todos nosotros
lo culparíamos y lo juzgaríamos por solo un delito que él cometió. ¿Sí es claro? Ahora, piensa en este hombre paralítico. Este es un paralítico que está completamente inmóvil. Y yo pensaba, esta analogía me gusta. O sea, este paralítico, ¿cuántos pecados puede cometer? No muchos. ¿Sí es claro? Nosotros somos más pecadores que cualquier paralítico, ¿me entiendes? ¿En qué sentido? En que nosotros, con nuestras, no sé, palabras, actitudes, gestos, estamos pecando. Un paralítico está en su cama. Este man es paralítico completamente porque lo vemos acostado. Es un paralítico completamente. Nosotros podríamos decir de ese paralítico es, pues es una buena persona, ¿sí? Porque ¿a quién le hace mal este hombre? Está en la cama así. ¿A quién le hace mal? ¿A quién ofende? ¿A quién mata? Está ahí en la cama. Ahora, ese hombre paralítico necesita perdón. Piensa en la justicia social. Si nosotros pensamos, no, pues este hombre no le hace daño a nadie, ese man está ahí acostado en la cama, no hace malas obras, no hace buenas obras, pues uno podría pensar que un paralítico pasaría desapercibido y entraría, ¿sí es claro? Pero cuando el paralítico está delante de Jesús, inmediatamente lo que Jesús le dice es: tus pecados te son perdonados. Y yo estoy seguro que nosotros cometemos más pecados que cualquier paralítico. ¿Cuál es el punto? ¿Cuál es el punto de la Escritura? ¿Y por qué nosotros necesitamos perdón? Todos nosotros hemos ofendido a Dios porque hemos vivido nuestra vida a nuestra forma, a nuestro modo, a nuestra manera. Este paralítico lo reconoció. El paralítico, para ser perdonado, tiene que pedir perdón. No lo dice ahí, pero es implícito, se sabe. Dios no perdona a alguien que no quiere su perdón. Alguien que no quiere el perdón de Dios y que quiere vivir en esta vida a su forma, a su modo, a su manera, va a estar completamente sujeto a las consecuencias del pecado. Una persona que no quiere el perdón que Dios le ofrece está sujeto a su pecado. ¿Qué significa eso? El gran problema de los paralíticos, ¿cuál es? Que no se puede mover. Y si él quiere ir al baño, ¿qué tiene que hacer? Depender de algo o de alguien. Miren, una persona que no ha sido perdonada, que no ha sido salvada, depende completa y enteramente del mundo, de un título, de una carrera, de una profesión, de un trabajo. Esas son las consecuencias temporales del pecado. La consecuencia temporal del pecado es que tú vas a depender completa y enteramente del mundo. Vas a buscar tu felicidad en el mundo. Vas a buscar tu felicidad en tus amigos, en tu trabajo, en tu casa, en una persona, en tus hijos, en tu familia. En cualquier cosa vas a buscar la necesidad de tu corazón porque tú eres un paralítico espiritual. ¿Qué significa ser un paralítico espiritual? Si yo al paralítico le digo, por favor, me pasas un vaso de agua, ¿qué me va a decir el paralítico? No puedo, o no me va a decir nada, porque no puede hablar, ¿sí? Gracias, doctora. Si alguien me dice, si yo le digo al paralítico, camina y me acompaña a correr y a caminar, ¿qué va a suceder? No puede responder, no puede responder. Así son las personas que son pecadoras, no pueden responder a la justicia y a la santidad de Dios, quedan totalmente paralizados. Mire, pídale a un hombre incrédulo que ore. Paralizado. Es increíble. Yo le decía a alguien, mira, bueno, terminemos este tiempo, yo te pido el favor que ores. No, a mí no me ponga en eso, yo no sé hacer eso, yo no puedo hacer eso. Es completamente incapacitado para responder a las cosas espirituales. ¿Sí es claro? Cuando nosotros nacemos totalmente ajenos a Dios, ajenos a la vida de Dios, ajenos a la oración, ajenos a la Biblia. No nos gusta la santidad, no nos gusta la justicia de Dios, porque nosotros estamos acostumbrados a vivir nuestra vida a nuestra forma, a nuestro modo, a nuestra manera. ¿Sí es claro? En el hombre hay un sentido de justicia propia. Yo soy justo, yo soy bueno. Y yo creo que el día que yo esté delante de Dios, Él me va a perdonar.
lo que dice la Biblia es completamente contrario a eso. Si no te has arrepentido y si no has puesto tu confianza en el Salvador, y si tu vida cristiana no da evidencia de que tú has sido transformado de adentro hacia afuera, tú no has nacido de nuevo, tú no has sido perdonado, tú estás muerto en delitos y pecados y tú dependerás completamente del mundo, y esa no solo es la consecuencia más terrible. La consecuencia más terrible es una eternidad en tinieblas, una eternidad en el infierno, una eternidad separado de Dios. ¿Sí es claro? La máxima necesidad que nosotros tenemos es ser perdonados. Nosotros necesitamos el perdón de Dios. Y para recibir el perdón de Dios, nosotros debemos tener claro que nosotros le hemos ofendido a Él. Hemos ofendido su santidad. Hemos ofendido lo que Él es. ¿Sí es claro? Y nosotros estamos completamente incapacitados para responder a las demandas de la Biblia. ¿Sí es claro? Es como un hombre que va a una iglesia. Él va a una iglesia por un tiempo, él lee la Biblia por un tiempo, pero él se aparta, se aleja. Entonces él empieza a ir a las prostitutas, a estar con mujeres, a adulterar, se emborracha, busca satisfacción y placer en el mundo, y cambian de pastor en la iglesia. ¿Sí es claro? Entonces el pastor mira el recurso humano y dice, uy, este hombre hace bastante tiempo no viene, voy a ir a buscarlo. Entonces va y le dice, hermano, tú hace mucho tiempo no vas a la iglesia, tú hace mucho tiempo no vas a la congregación, yo te invito para que vuelvas, tu esposa me dice que estás adulterando. Sí, pastor, discúlpeme, yo sé que estoy haciendo las cosas mal, pero más adelante un día lo voy a lograr. Tu esposa me dice que tú te estás emborrachando. Sí, yo me estoy emborrachando, pero más adelante lo voy a lograr. ¿Sí es claro? Entonces el pastor convence a este hombre de que vuelva a la iglesia. ¿Sí es claro? Y la iglesia, normalmente lo que la iglesia va a decir, otra oveja ha regresado y ha sido rescatada. Mentiras. Un incrédulo está entrando en la casa del Señor. No ha sido salvado, no ha sido regenerado, no ha sido cambiado. Ninguna oveja ha vuelto. Un hombre que vive en el mundo, que vive como el mundo, que camina como el mundo, no es salvo. ¿Me entiendes? Porque en él no se han despertado los deseos para buscar a Dios, para buscar su presencia, para buscarle a Él. ¿Tú crees? Hay personas que se dejan de congregar y no les da nada. No siento nada. Sí, yo siento que me hace falta, pero una persona salva tiene el profundo deseo en su corazón de responder a la justicia y a las demandas de Dios. Nosotros estábamos completamente muertos en nuestros delitos, en nuestros pecados. Estábamos completamente aislados, lejos de Dios. No podíamos adorarle, no podíamos leer su palabra porque le habíamos ofendido, ¿sí? Porque este paralítico necesita perdón. Porque este hombre ha ofendido a Dios, ha vivido una vida lejos de Dios y no ha tenido en cuenta a Dios, no ha tenido en cuenta su presencia, su voluntad. Nosotros solamente hemos experimentado las consecuencias temporales del pecado. Las consecuencias temporales del pecado es que nosotros nos afligimos en un trabajo, nos afligimos en casa, nos afligimos en este mundo. Jesús lo dijo, en este mundo tendrán aflicción. Y eso solamente son las consecuencias temporales del pecado, aflicción, ¿sí es claro? Pero las consecuencias eternas son terribles. Y el punto del cristianismo es que tú puedas ver y entender que tú has ofendido a Dios. Si tú te crees una persona buena, una persona justa, si tú crees que tus obras te van a salvar, vas por mal camino, vas por mal camino. Una persona que necesita salvación debe reconocer su pecado, debe reconocer que es mala, lo dice la Biblia. Todos hemos pecado, todos hemos transgredido la ley de Dios. Y si tú no te arrepientes
y no vuelves de tu mal camino a Cristo, lo que te espera es una condenación eterna separado de Dios. La evidencia de que tú necesitas perdón es que tú te arrepientes, tú lloras tu pecado. He vivido mi vida a mi forma, he vivido mi vida a mi modo, he vivido mi vida a mi manera, he vivido lejos de Dios. Yo necesito el perdón que Jesús me ofrece en la cruz. ¿Quién puede perdonar mis pecados sino solo Dios? Si nosotros pusiéramos aquí en esta pantalla todos tus pensamientos, todo lo que tú ves, todo lo que tú miras, todo lo que tú piensas, nosotros veríamos monstruos, personas horribles que piensan en maldad, en fornicación, en adulterio, malos pensamientos, malas palabras. Si nosotros pudiéramos comprimir toda la maldad de nuestro corazón en este televisor, mi maldad, la mía, en este televisor, ustedes no vuelven. Quedaremos asustados porque todos nosotros somos inclinados al mal, somos inclinados al pecado y nosotros hemos ofendido a un Dios santo y un Dios justo. Dios tiene que hacer justicia y la hizo en la cruz de Cristo. Ese es el corazón del Evangelio. ¿Cómo Dios te perdonó? ¿Cómo Dios te perdonó? Básicamente Dios está en el tribunal, tú te sientas, tú sabes que has pecado, tú debes ser juzgado, pero entra Cristo, se pone en tu lugar y Dios castiga al Hijo. Eso es la cruz. La cruz es un juicio. Dios castigando a Cristo por los pecados de la humanidad. De eso se trata la cruz. Cristo recibió el castigo que tú y yo merecíamos para que nosotros pudiéramos ser perdonados. De eso se trata el perdón, es el corazón del Evangelio. Mira, si una persona entiende que necesita el perdón, una persona va a reconocer que es mala, va a clamar a Dios y le va a pedir a Dios que le perdone, que le limpie, que le lave. Yo entiendo que merecía ser juzgado porque viví una vida completamente distinta a la que Dios tenía en su palabra. Y Él me ha perdonado, Él me ha lavado, porque Cristo murió por mí en la cruz. Es el corazón del Evangelio. El tema más importante de la Biblia es el perdón de tus pecados. Es que yo sea perdonado. Si este paralítico que aparentemente no hace obras malas, necesita perdón, tú y yo necesitamos el perdón de Dios, que es salvación, que es vida eterna, que es esperanza eterna. Esta vida se acaba, esta vida es muy corta, esta vida es efímera, dice la Biblia. Nosotros un día vamos a estar delante de Dios y Él nos va a definir nuestra eternidad. Yo clamo a Dios para que tú puedas entender que si tú no te arrepientes y tu vida no da evidencia de arrepentimiento, tu condenación eterna es terrible. Muchas personas profesan hoy el cristianismo, muchas personas. Yo soy cristiano y tienen camisetas Jesús es mi Salvador y ponen música cristiana, pero sus vidas no dan absolutamente ninguna evidencia de que Jesús ha transformado lo más profundo de sus corazones y que sus corazones ahora anhelan a Dios, anhelan su presencia, anhelan estar con Él, anhelan orar, han nacido de nuevo. Ahora este paralítico se puede mover y camina para la gloria de Dios, camina en las cosas de Dios, camina en la vida que a Dios le agrada, ¿sí es claro? O sea, si yo a un hombre pecador le hablo de las cosas de la Biblia, él nunca jamás va a querer obedecer y no va a entender las demandas de la Biblia. Solamente cuando una persona entiende su condición delante de Dios, es que esa persona va a pedir perdón. Dios es un Dios completamente misericordioso, lleno de misericordia, de gracia y de bondad. Dios es amplio en perdonar, pero Él solo va a perdonar a una persona que reconozca la desesperada y necesitada condición de su corazón. Solamente una persona que entienda que le ha ofendido. He ofendido su santa ley, he ofendido su palabra porque he ido en contra de Él y se arrepiente, va a encontrar en Cristo vida y salvación. Esa es la Navidad. Cristo vino, se hizo hombre, vivió una vida perfecta, vivió una vida sin pecado,
nació de una virgen, toda su vida fue sin pecado, no pecó de palabra, de mente, no pecó de omisión, nunca pecó, siempre vivió una vida perfecta. Se sube a la cruz y todos los pecados por los cuales yo merecía ser castigado han sido traspasados a Él. El justo murió por los injustos, el limpio por los impíos. El justo ha cargado todas nuestras maldades y el Padre ha enviado el mazo de juicio sobre el Hijo. Dios ha juzgado nuestros pecados en la cruz. La cruz es un tribunal, ¿entiende eso? La cruz es un tribunal. Lo que está sucediendo ahí es un juicio. El Padre juzga al Hijo por los pecados de toda la humanidad. Y solamente tú puedes venir a la salvación por medio de la fe, por creer en la obra, en la vida, en la muerte, en la resurrección de Cristo. No hay ninguna obra que a nosotros nos pueda salvar. No hay ninguna obra que a nosotros nos pueda hacer justos. Tú has experimentado las consecuencias del pecado. Tú has experimentado miedo, temor, soledad, vacío, frustración, culpa. Todo eso son las consecuencias temporales del pecado. Pero hay algo más terrible, que es la condenación eterna, apartados de la presencia de Dios, apartados de Él. Cristo ofrece vida, Cristo ofrece esperanza, Cristo ofrece salvación, perdón de pecados. Pero solamente Dios va a perdonar a aquellos que vengan a Él con un corazón contrito, con un corazón humillado, con un corazón que entiende que es malo, que le he ofendido, que me ha apartado de Él y que yo necesito ser reconciliado por medio de la cruz. Uno no necesita ser muy inteligente para saber que ha ofendido a Dios, ¿sí es claro? El que es ateo es porque no quiere enfrentarse a las demandas de la santidad de Dios. Y ese fue el mensaje que hirió completamente a los fariseos, ¿sí es claro? Sobre todo en una cultura como la nuestra, nosotros nos encontramos personas que son muy religiosas, como los fariseos, y que guardan una tradición de años, pero es una tradición falsa, porque no ofrece salvación en Cristo, sino ofrece salvación por medio de las obras. Mis obras son, como lo dice Isaías 64, como trapos de inmundicia delante de Él. Son trapos sucios mis obras, mis mejores justicias, mis mejores obras de caridad para Dios no son absolutamente nada. Y eso eran los fariseos. Los fariseos se creían muy buenos, muy rectos, muy correctos. Los fariseos se creían personas muy justas. Pero cuando Jesús exhibió la pobreza de su corazón, la maldad de su corazón y la necesidad apremiante de salvación, ellos se enojaron. Si tú puedes ver en YouTube, y se me olvida el nombre del pastor, él está predicando a musulmanes, ¿sí es claro? A musulmanes, está en una plaza predicándole a musulmanes, y una muchacha musulmana se para y le dice, supremamente enojada, le dice: Jesús no es así. El Jesús que tú estás predicando no es así. Porque yo soy una buena persona, decía la muchacha. Yo trato de obedecer la ley, yo trato de cumplir la ley, yo todos los días trato de obedecerla. Y el pastor lo único que le decía es: sí, pero tú has pecado. Tú has pecado. Y todas tus transgresiones, todos tus pecados están delante de un Dios santo, de un Dios justo, de un Dios airado y de un Dios lleno de amor y de misericordia. Solo aquellos que entienden su condición, su desesperada condición, van a clamar a Cristo para que Él les limpie, les lave, les perdone, les renueve, les salve. De eso se trata la Navidad. El ofrecimiento de Jesucristo es salvación y vida eterna gratuita para todos aquellos que creen en su nombre. Y si tú dices que crees en Jesús y has confiado en Jesús, tu vida cristiana debe dar completa evidencia de que Jesús te ha salvado, ¿sí es claro? La máxima necesidad de este hombre era experimentar el perdón de sus pecados. Y la máxima necesidad que tú y yo tenemos en esta mañana es
de entender que hemos pecado contra Dios, que merecíamos un castigo, que Jesús se puso en nuestro lugar y que hoy por medio de la fe en Jesucristo, tú y yo podemos tener salvación y vida eterna. ¿Sí es claro? Digamos que del 21 al 26 vamos a ver por qué Jesús es Dios, los próximos 2 domingos, de cómo solamente Jesús puede perdonar nuestros pecados, porque Él murió por nosotros, ¿sí es claro? Pero básicamente aquí hay un paralítico que en su corazón él entiende que necesita el perdón que Dios ofrece. Y tú y yo necesitamos el perdón que Dios nos ofrece. Nosotros necesitamos arrepentirnos de nuestro pecado, volvernos de nuestra maldad hacia Dios y vivir una vida piadosa, una vida santa, una vida justa, una vida para la gloria de Dios. Mi oración a Dios es que no endurezcas tu corazón por el pecado, sino que puedas ver claramente que tú un día vas a estar delante de Dios, que le has ofendido y que tú desesperadamente necesitas el perdón que Jesucristo ofrece. ¿Es claro? Muy bien, entonces yo les invito para que oremos.